una agenda, hay que decirlo cada vez más claramente, la agenda es tóxica, extravagante, prepotente, y ahora se quieren llevar puestos no solamente los tres jueces Bruglia, Castelli y Bertuzzi, sino también la Corte Suprema de Justicia. Fiscal José María Campagnoli, buenas noches, ya nos saludamos. ¿Y cuál es tu primera mirada sobre lo que está pasando con el tema de la Corte? Que hoy se reunió, analizó el tema y no terminó de decidir. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Yo creo que es muy sano para la República que la Corte se exprese, resuelva para el lado que resuelva. La Corte es la última intérprete de la Constitución Nacional y todos estos ataques que observamos de parte del Poder Ejecutivo y de algunos legisladores, realmente parecería que están buscando atropellar a la justicia independiente y buscan la manera de quitar cualquier estorbo, cualquier obstáculo hacia la creación de un poder absoluto. Eso realmente pone en juego el sistema de contrapesos republicano, que tiene que haber tres poderes que se controlan entre sí. Ahora, por un lado, encontramos, bueno, este mar de contradicciones que vemos diariamente, que por un lado dicen que mal que le tocan bocina al presidente de la Corte, pero por el otro lado, al presidente de la Corte no, a Lorenzetti, y por el otro lado le dicen al presidente de la Corte que es un alumno de 4, con toda la trayectoria que vos acabás de decir del doctor Rosengart. Realmente me parece que vivimos un momento bastante complicado y en buena hora que la Corte se exprese, resuelva para lo que resuelva, ¿no? Porque para eso está la Corte, para dar la interpretación final a la Constitución. Ahora, Campagnoli, ¿no estás viendo también una fuerte embestida a través de abogados, de chicanas, pero también de algunos fiscales y algunos jueces para hacer cada vez más lentos los juicios de corrupción del kirchnerismo? Intentar voltear a la figura del imputado colaborador o testigo arrepentido en la causa, a mi entender, con más prueba en la historia reciente de la República Argentina, como es la de los cuadernos. Y algunas otras cosas paralelamente que son muy fuertes y van en la misma dirección. Bueno, a ver, es de esperar que cuando un caso tiene mucha prueba en contra de un acusado, que se busca distintas herramientas para dar vuelta al caso. Esto que algunos llaman lawfare, realmente es cuando a uno no le gusta el juez que lo está juzgando y no tiene medidas procesales para oponerse a la acusación que padece, empieza a inventar teorías conspirativas y pues no tiene el derecho. Yo lo que observo es que más allá de cualquier intento que se vea por distintas agentes de la propia justicia, lo cierto es que las causas por corrupción existen, no es tan fácil echar por tierra todo lo que se hizo, todos los fallos que confirmaron los distintos procedimientos, todos los acuerdos que se firmaron y todas las cuestiones que, bueno, que de acá a un tiempo vamos a ver todo tipo de ataques, pero hay que confiar en que existe una justicia independiente que más allá de las críticas que recibe diariamente, es la que posibilitó el esclarecimiento de algunos casos muy graves que de no ser por la llamada ley del arrepentido, que de no ser por una batería de medidas que se pusieron en práctica en los últimos años, permitieron avanzar casos que estaban totalmente destinados a no prosperar nunca. José María, al mismo tiempo, mientras que la reforma judicial práctica, real, entre comillas, está un poquitito demorada, hay como una especie de avance sobre ocupación de cargos, y yo me preguntaba cómo era la época en que a vos te persiguieron y te quisieron destituir. Si había en la propia justicia, entre fiscales, entre jueces, entre magistrados, entre secretarios, una voluntad de colonizar la justicia, y se discutía no técnicamente, sino políticamente. ¿Eso sucedía? Bueno, a ver, yo en cuanto recuerdo, que tengo uso de razón, hubo muchos gobiernos que siempre intentaron pisar fuerte sobre la justicia. No nos olvidemos que en la época del gobierno de Menem se cambió totalmente, los jueces de las primeras instancias se los ascendieron para que ocupen tribunales orales con una reforma hacia el juicio oral, que es bueno,
pero que también alguna persona puede aprovechar para sacar a un juez molesto, ascendiéndolo y dejando ese lugar para poner a un juez más amigo del poder. Yo creo que es una historia de siempre, pero yo nunca la vi con tanta magnitud. Realmente acá estamos asistiendo a una colonización del fuero federal de una manera escandalosa, con un sistema de reforma judicial faraónico que va a costar a los argentinos en este clima de pandemia, de pobreza, de crisis sanitaria, va a costar muchísimos millones de dólares. Y realmente cuando uno designa un juez es casi para siempre. Claro. El juez está 30 años. Intangibilidad de su salario y de su permanencia en el cargo, ¿no? Digo, eso es lo que protege a los jueces eso es lo que hace en su esencia independiente a los jueces, ¿no? Totalmente. La estabilidad en el cargo es lo que les da la seguridad y la independencia para poder hacer su trabajo. Pero pensemos que el propio proyecto de reforma tiene contemplado una creación, a mi modo de ver, un poco extraña, de subrogantes sin subrogados. O sea, va a haber un ejército de jueces subrogantes, o sea, que no van a tener la estabilidad que requiere un magistrado, que requiere un juez de la nación, porque van a estar firmando como de prestado, sin ser jueces, los lugares que va a crear esta nueva reforma, y todos los casos de corrupción durante 1 año y medio les va a tocar a ellos. Y no hay nada más, quizás más vulnerable que un juez subrogante. Fíjense que bajo ropaje de justicia es una herramienta muy poderosa para perseguir opositores y beneficiar a los amigos, ¿no? La verdad que la reforma judicial debería, ahora que queda en un segundo plano, porque en nuestro país permanentemente estamos con noticias que uno no puede creer, ¿no? Que a los espías se los manda con nombre y apellido y tienen que repatriarlos. O sea, todo es cuestión de un país que parece a veces un país en chiste, que a uno le da un poco de vergüenza a veces decir, realmente estas cosas están pasando hoy en día, que tenemos un sistema de inteligencia que de un día para el otro puso en riesgo a no sé qué cantidad de agentes y de acuerdos internacionales con países, acuerdos secretos, ¿no? Y realmente vemos esta reforma faraónica con una creación de cientos de cargos que no parecerían necesarios, que no le importa a la gente, porque cuando uno se pone a pensar, ¿a qué ciudadano, a qué grupo de personas se manifestó en favor de una reforma judicial de este tipo? Yo no conozco a nadie. ¿Cuándo a la sociedad le importó la figura de Bertuzzi, Bruglia o Castelli? Realmente hubo alguna a Cristina solamente me importa. ¿Sabés que no es que me había olvidado? Estamos tratando de preparar un informe bastante potente y relevante, vamos a ver si llegamos. Lo que acaba de decir Campagnoli se revelaron la identidad de, no sé cuántos eran como... 3.580 expedientes. ¿Cuántos eran, Hugo? 3.580 expedientes de agentes de inteligencia, incluso algunos que están en Medio Oriente, Luis. Pará. Y hoy, creo, o ayer, la titular de la AFI, Cristina Camaño, ¿no? Dijo, no, el del Líbano está volviendo, se pudo escapar. Tranquilo, muchachos, que el del Líbano está... Yo te digo que parecía una película de... menos mal que no le pasó nada, porque estaba con la familia. O sea, a ver, de nuevo, el tipo estaba... entendámoslo esto, porque el tipo estaba encubierto con la familia y sale el nombre, se filtra el nombre en una causa, porque los dos fiscales... Primero porque la AFI entregó... Para mí ahí hay un lío con la AFI, ¿no? La AFI entregó... Silvina, perdón, le agrego a Silvina, ayúdame. Hay un lío con la AFI ahí, ¿no? Porque la AFI no te puede entregar la lista y decir, mire, esta es la lista, usted vea qué haga, yo no la toco por la duda. Y después porque la metieron dentro de un sistema donde 80 abogados de todas las causas empezaron a mirar, uy, mirá lo que me llegó acá. ¿Este quién es? Hugo Machiavelli, agente 55, 94. ¿Qué hacía? Y iba a hablar con Coso, dice, y uno, hay uno que está en el Líbano, otro que está en Londres con el M6 y otro... No, es un delito eso además, Luis. A ver, delito. Nos podemos reír mucho o nos podemos preocupar mucho, ¿no, Silvina? Sí, bueno, pero acá hay que entender esto. A ver, hay una cadena de responsabilidades. Primero, como decís vos, la AFI. Ahora, nosotros que somos querellantes en causas donde la AFI también está presentada por supuestos casos de espionaje, siempre hace lo mismo. Acompaña todo íntegro, no le importa nada, total. Parece que ni fue fiscal Cristina Camaño, ni entiende nada de lo que tiene que ver con la AFI.
Ahora, el segundo error es del juzgado y de la fiscalía. ¿Por qué? Porque nosotros que somos creyentes en la causa donde está Martínez de Giorgi, donde supuestamente te espiaron a vos los mails, Martínez de Giorgi, ¿qué hace? Cuando acompaña algo la AFI que está en contra de lo que establece la ley de inteligencia, que siempre... Ay, siempre se... A ver, espera, dame 1, 2, 3, ahí, dale. Entonces, dale. Lo tacha, vos sabés que me cambié todo, Majul, y sigo congelada. No, bueno. No sé qué pasa. Este es el superagente 86 que te está pinchando las comunicaciones. Pero dale, continúa, por favor. Bueno, entonces, lo tachan en el juzgado y lo ponen a disposición de los abogados, pero preservando la identidad de los espías o de aquellas cuestiones que puede vulnerar la ley de inteligencia. Y cuando no se puede, te notifican a cada uno de los abogados para que vos, te hagas responsable de la filtración de esos datos. Acá no hicieron nada, lo subieron al sistema y ya está, total. O sea, ¿realmente son muy tan grave. ineptos? ¿O hay otra cuestión de fondo? Ineptos o perversos. Y hablando de eso, ¿por qué hablas de la venganza de Cristóbal López contra la AFIP? Esto de nuevo, si viene un corresponsal extranjero, es difícil de explicar, ¿eh? ¿Cristóbal López quién es? Es un hombre que está acusado de evasión fraudulenta junto con la anterior AFIP por quedarse con, en su momento, casi $1.000 millones por no pagar un impuesto a la transferencia de los combustibles. Que cada vez que iban que su petrolera te daba un litro de nafta, se lo tenía que dar al Estado y se lo quedaba. Con esos $1.000 millones compraron un montón de cosas, una productora, un banco y también C5N. Lo digo yo, el canal de la venganza. Y ahora Cristóbal López está enojado y se quiere vengar de la AFIP. ¿Me podés explicar, por favor, Silvina, de qué se trata esto? Bueno, hizo una causa judicial, Fabián de Sousa y Cristóbal López, en contra de Mauricio Macri y diferentes miembros de la AFIP, desde los titulares de la AFIP en adelante. Ahora, lo más gracioso es que, gracioso por no decir trágico, es que en realidad le está cuestionando no haberle aprobado los diferentes planes de pago que presentó Cristóbal López y, según él, haberlo llevado a la quiebra. Ahora, el actual gobierno tampoco le aprobó los planes de pago. De hecho, tuvieron que hacer... Ay, qué macana. Bueno, vamos a ver si retomamos dentro de un ratito. Ahora, hago una brevísima pausa y me voy con José María Campagnoli de nuevo para que cierre sobre el tema Bertuzzi, Bruglia, etcétera, etcétera. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. José María Campagnoli, ¿y cuál es tu mirada sobre lo que debe pasar, sobre el futuro inmediato de Bruglia, Bertuzzi y Castelli? Bueno, yo no sé qué es lo que va a decidir la Corte. Es de esperar que ya existiendo una acordada de la Corte del año 2018 que confirmó estos traslados, sería de esperar que se manifieste en el mismo sentido. Pero bueno, sería muy saludable para la República que la Corte marque muy bien, porque acá lo que está en juego no es en sí el traslado si está bien o si está mal. Acá por lo que han accionado los jueces es si el procedimiento sui generis por el cual fueron removidos de su cargo es un procedimiento constitucional o no. Eso es lo que tiene que decidir la Corte. Puede no opinar en sí de los traslados, si son buenos o malos, puede no meterse en ese tema. Lo que va a tener que decidir, desde mi punto de vista, es si es constitucional que una fuerza política, una mayoría política, pueda correr a 2 jueces, a 3 jueces de la Nación o a un juez de la Nación. Piénsese, como si el escándalo fuese poco, que si prospera que, en el caso de Castelli, sea corrido del Tribunal Federal que tiene que juzgar a la vicepresidente, piénsese, para el escándalo, que quién va a ser el que va a designar el reemplazante de Castelli. Justamente el Senado que preside quien es procesada en esa causa. ¿Y quién va a opinar sobre si están bien o no el Consejo de la Magistratura, la Corte o los fiscales? Y va a ser justamente el abogado defensor a cargo de la comisión llamada Veraldi. Claro. O sea, realmente todas estas cuestiones son de bastante
preocupación en tanto y en cuanto vivimos en una república donde existe una división de poderes que parecería ser que una mayoría política se quiere llevar puesto al Poder Judicial. José María Campagnoli, agradecido por estos minutos. Los volvemos a llamar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Veamos si podemos conectar con Silvina Martínez también y con Carlos Petroni, el hombre que le dobló el brazo 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces a Hugo Moyano. Pero